¿Que suena profundo pero en realidad es estúpido? Mis abuelos tienen una casa de vacaciones con temática náutica. En su salón hay una placa de madera con alguna decoración típica marinera, cuerdas, conchas, etc. En una escritura muy elegante está grabado lo siguiente: solo los marineros son arrastrados mar adentro. Me trae a la mente a alguien que vi en una feria. Llevaba sandalias y tenía un tatuaje de un ancla en el dorso del pie, acompañado de la frase, no me hundiré. Parece que el ancla no cumplió su propósito. Las cosas buenas les llegan a quienes esperan. Tengo un amigo que cree esto con cada fibra de su ser y la vida simplemente se le pasa de largo porque está esperando, en lugar de salir y hacer que las cosas sucedan. A veces pienso en mi amigo y su paciencia. Siempre dice que las cosas buenas llegarán si espera. Pero lo veo quedarse en casa, sin hacer nada, mientras otros aprovechan las oportunidades. La vida no espera a nadie. Tal vez necesite un empujón para salir y buscar lo que quiere. Es curioso cómo la espera puede ser a la vez una virtud y una trampa. Una vez había un cartel con un bolígrafo en el centro del campus de mi universidad y en él estaban escritas declaraciones mal pensadas sobre política corrupta y ser adolescente o millennial o lo que sea, así que escribí: no se puede deletrear constitución sin prostitución. Suena bien al principio, pero luego dices, espera, sí, puedes. No se puede formar la palabra homicidio involuntario sin incluir risa. Dificultades también contiene la idea de diversión. Además, la palabra diversión incluye las letras que podrían interpretarse como un mensaje menos amigable. Le estaba contando a una de mis amigas que estaba estresada y le dije, creo que estoy perdiendo la cabeza, y ella respondió, a veces hay que perder algo para encontrarlo de nuevo. En ese momento, creo que ella pensó que era profundo, pero pensar en ello me hace darme cuenta de lo estúpido que suena. A veces, cuando estás estresado, la gente dice cosas que intentan sonar profundas. Recuerdo cuando le conté a un amigo que me sentía abrumado y él dijo algo parecido. Al final, solo me hizo rodar los ojos. Es curioso cómo en momentos de tensión, lo que se dice puede ser tan fuera de lugar. A veces lo que necesitas no son palabras, solo alguien que escuche. Los que pueden, hacen. Los que no pueden, enseñan. Esto me parece una idiotez porque todos empezaron como principiantes. Si no hubiera maestros y mentores que le dieran atajos y consejos a partir de lo que aprendieron, todos obtendríamos los mismos resultados o no obtendríamos ninguno en absoluto. El propósito inicial de la cita, antes de ser utilizada para criticar a los educadores que intentan motivar a otros, era en un contexto militar. Aquellos que tienen la capacidad, actúan, quienes ya no pueden desempeñarse tienen la responsabilidad de transmitir lo que han aprendido a los demás. Acéptate tal como eres, con defectos y todo. Eres perfecto, tal como eres. A veces, dichos concisos como este son buenos si estás deprimido, pero creo que en su mayoría son mentiras. Mucha gente tiene malos hábitos, como beber, hacer malos presupuestos, tener temperamento violento. Demasiada autoaceptación podría arruinarles la vida. Es cierto que aceptar quién eres puede ser complicado. Recuerdo a un amigo que siempre decía que sería feliz solo aceptando sus defectos. Se dio cuenta de que algunas cosas debían cambiar, como su forma de manejar el estrés. Al final, aprendió que no se trata solo de aceptarse, sino de trabajar en uno mismo. A veces, querer mejorar es igual de válido. Duerme cuando el bebé duerme. Te refieres a no comer, no usar el baño, ducharte. Simplemente duerme lo más que puedas en sprints de 1,5 horas, nunca entres en sueño REM y estaré bien. Un mejor consejo es sí, los recién nacidos son agotadores. Pero sigue haciendo lo que tienes que hacer para superarlo y un día mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que el tiempo no duró tanto como parecía. Las cosas cambian rápidamente con criaturas. La verdad es que esa frase de duerme cuando el bebé duerme es complicada. No te da tiempo para nada más. Es como una maratón de fatiga continua. Pero al final, sí, se pasa rápido. Recuerdo cuando mi amigo tuvo su primer hijo y parecía un zombi. Ahora, miramos hacia atrás y nos reímos de esos días. Es una etapa intensa, pero llegan momentos mejores. La definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente. En realidad, esta no es la definición de locura ni es tan reveladora, se repite una y otra vez. A veces, la gente repite acciones sin pensar. Recuerdo a un amigo que siempre apostaba en la misma jugada en el casino, esperando ganar.
Cada vez perdía, pero volvía al mismo juego. Le dije que tal vez debería probar algo nuevo. Al final, aprendió a diversificar sus apuestas, y aunque no siempre ganó, al menos se divirtió más. A veces, cambiar el enfoque puede traer mejores resultados. Es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado. Te arrepientes más de las cosas que no hiciste que de las que hiciste. Eres joven, es hora de cometer errores. Cuando estás en la universidad, no. Simplemente, no. Esto no funciona para todos en todas las situaciones. Deja de decir estas cosas como si siempre fueran la solución. A veces es genial ser inteligente, evitar cosas y pensar más allá de la gratificación inmediata. Entiendo lo que dices. A veces, evitar ciertos errores es más valioso que simplemente vivir la vida al máximo. Recuerdo a un amigo en la universidad que siempre buscaba la aventura, pero a menudo terminaba en situaciones complicadas. Mientras, yo prefería ser más cauteloso. A veces, simplemente observar y aprender de los demás es una buena manera de crecer sin tener que pagar el precio de algunas decisiones impulsivas. Es como esa parodia del cómic de Lucy. Por un lado ella está volando y los láseres salen disparados de sus ojos. ¿Qué le pasó? Está usando el 50% de su cerebro. Dios mío. ¿Qué pasará cuando alcance el 100%? Del otro lado está en estado vegetativo en silla de ruedas, visiblemente babeando. ¿Qué le pasó? Ella está usando el 50% de su cerebro. Oh, eso no es mucho en absoluto. Ojalá pudiera encontrar la imagen. Parece que el cómic tiene dos versiones extremas de lo que significa usar el cerebro. Por un lado, alguien que puede alcanzar grandes hazañas y, por el otro, alguien atrapado sin poder. Es curioso cómo nos hace pensar sobre el potencial y los límites de nuestro propio uso del cerebro. A veces, el equilibrio es más importante que el máximo rendimiento. Pero, la verdadera intención de esta cita no es hablar de amigos en las buenas. Es decir, si no vas a apoyarme en los momentos difíciles, entonces tampoco te molestes en aparecer en los buenos momentos. Eso es cierto. La gente suele estar allí solo cuando las cosas van bien. Pero en los momentos difíciles, es cuando realmente se ve quién es un amigo de verdad. Es fácil celebrar juntos, pero el apoyo genuino se muestra en las malas. Así que sí, a veces es mejor valorar a aquellos que están contigo en las tormentas, y no solo en los días soleados. Una vez estaba trabajando con este tipo y estábamos charlando todo el día y se le ocurrió esta frase. Entonces le pregunté, ¿por qué piensas eso? ¿Qué has visto que te hace pensar que es así? Y no se le ocurrió nada. Entonces dije, ¿entonces crees que todo sucede por una razón, sin razón? A veces tienes esos momentos con compañeros de trabajo. Estás charlando y alguien dice algo que te deja pensando. Le pregunté por qué pensaba así, y se quedó en blanco. Ahí es cuando te das cuenta de que a veces la gente sigue ideas sin saber realmente por qué. Así que le lancé la pregunta del todo pasa por una razón. Nos reímos porque estaba claro que no tenía una respuesta. Hace 3 años me enojaba en las discusiones y siempre necesitaba tener la última palabra. Esto lo aprendí principalmente de mi papá y él lo aprendió de su mamá. Hace 3 años decidí cambiar porque no quería que la tendencia continuara. Ahora trato con calma de reducir todas las discusiones que están bajo mi control porque yo mismo cambié. Antes sería un espectáculo de mierda absoluta. Ahora me muerdo la lengua, todavía quiero la última palabra pero la dejo pasar. Después de muchos años de querer tener siempre la última palabra en las discusiones, ocurrió un cambio notable. En un momento, cuando no fue necesario cerrar la conversación, la sorpresa fue grande. Aunque es un desafío, se reconoce el valor de tomar esa decisión. Con el tiempo, creo que esto conduce a una mayor satisfacción y bienestar en las relaciones. Esto solo se aplica cuando alguien intenta mejorarse a sí mismo imitando a otra persona. Una estrella de cine, chicos geniales en la escuela, lo que sea. No intentes ser alguien que no eres. Simplemente sé tú mismo, pero conviértete en la mejor versión de lo que puedes ser no sale tan bien de la lengua. Es probable que ser la mejor versión de uno mismo, o algo similar, sea una frase frecuente. El tatuaje náutico estándar barra diagonal tradicional tiene una cuerda cortada, es decir, que el ancla fue cortada para evitar que el ancla lastrada derribe el barco. Fuente, mi suegro tiene uno, mi suegra tiene uno sin la cuerda pero el de ella dice vienes conmigo. El padre de mi cónyuge tiene uno. ¡Qué interesante!
La madre de mi cónyuge también tiene uno, pero el suyo dice, vienes conmigo. Oh, Odio este y dichos similares. Sí, me gusta lo que hago para ganarme la vida. Es gratificante y a veces puede ser divertido. Pero resulta que todavía funciona y jugar videojuegos es muchísimo más entretenido. a veces me pasa lo mismo. Disfruto lo que hago, pero al final sigue siendo trabajo. Recuerdo un amigo que decía que prefería jugar videojuegos todo el día en lugar de trabajar. Al final, tenía razón. Los juegos son más entretenidos, y quitándole las responsabilidades, se siente mejor. Es interesante cómo a veces lo que amamos se convierte en rutina. Para ser justos, creo que esta fue su perorata sobre los músicos de estudio y los espectáculos de talentos. La gente está tan concentrada en triunfar en American Idol o The Voice y nadie lo hace realmente por placer. Él y sus amigos juguetearon en su garaje y, unos años más tarde, se convirtieron en uno de los actos más influyentes de la década. Esa parte suena quejosa, pero si es parte de esa perorata entonces tiene razones reales para decirlo. Entiendo lo que dice. Muchas veces, la música se convierte en una carrera en vez de un pasatiempo. Recuerdo a un amigo que tenía una banda en el garaje. Solo lo hacían por diversión, sin presión. Un tiempo después, su música resonó en muchas personas. Es curioso cómo a veces, cuando menos lo esperas, algo que comenzó como un hobby puede crecer y tener impacto. Nuestras historias no han sido escritas antes de que sucedan. Bueno, hay lugar para el debate sobre eso. La idea es que las leyes de la física y la termodinámica son extremadamente concretas, por lo que parecería inevitable que el universo llegara al punto en el que fue creado. Las acciones de los demás producen en ti un estímulo, y debido a estímulos repetidos previos, no puede haber otra reacción que la que tú tomas. En esencia, el libre albedrío es una ilusión, y es un universo mecánico, y todo lo que somos son pequeños muñecos de cuerda. Es una idea interesante. A veces siento que nuestras vidas son como una serie de reacciones a lo que nos pasa. Recuerdo a un amigo que siempre decía que todo lo que hacemos ya estaba destinado a suceder. Un día, discutimos una decisión importante y me hizo pensar en cómo nuestras elecciones son moldeadas por todo lo que vivimos. Es raro, pero tiene algo de sentido en la manera en que vemos nuestras historias. De hecho, me gusta bastante ese. Especialmente cuando sigue con aguanta, princesa. Hay algunas cosas que simplemente no puedes cambiar. Ellos son lo que son, y puedes quejarte de ello o aceptarlo y seguir adelante. Igual. Se siente como uno que sea un poco más melódico. Nada puede alterar esto. Dejemos de intentarlo. Rodeemos la situación y sigamos adelante. Es lo que es la afirmación empíricamente más correcta que uno puede hacer. Categoriza todo lo descrito en el mundo que te rodea. Si rechazas la premisa de que a esa, estás rechazando la realidad. En ese caso, ¿estarías suscribiendo la idea de que un taco es un caballo o que un bote de remos es un lápiz? A esa es la base de todo razonamiento humano. Me acuerdo de un amigo que siempre decía es lo que es. Durante una discusión sobre la vida, él mantuvo que aceptar la realidad es vital. Hablamos de cosas que no tienen sentido, como mezclar tacos con caballos. Al final, nos dimos cuenta de que a veces solo hay que aceptar las cosas tal como son. No hay mucho más que hacer, y eso es parte de avanzar. La segunda es una cita mal utilizada. Si repites un experimento una y otra vez con las mismas variables y esperas un resultado diferente, estás loco. Esto es correcto porque uno debería esperar que el mismo experimento con las mismas variables dé el mismo resultado. Esperar un resultado diferente es, en este caso, una locura. La cultura pop sabe cómo arruinar las citas. A mí me ha pasado con frases icónicas. Recuerdo a un amigo que repetía un dicho famoso, pero lo malinterpretaba. Siempre decía que la locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, mientras que no entendía el contexto. Al final, a todos nos hacía reír, pero también nos hacía pensar en cómo algunos mensajes se pierden en la cultura pop. Es común que se distorsionen. En realidad, eso tiene sentido en el contexto de la película. La idea detrás del uso de la fuerza es que no depende del ejercicio de energía física. Luke iba a abrir su mente y elegir levantar el X-Wing, ¿o no? Fue su elección. Intentar y fracasar es lo mismo que elegir no hacer, y intentar y tener éxito es elegir hacer. Creo que todos tenemos momentos en los que tenemos que decidir si seguir intentándolo o rendirnos.
Recuerdo a un amigo que siempre se decía a sí mismo que podía aprender a tocar la guitarra. Después de meses de práctica, finalmente logró tocar una canción. Para él, no se trataba solo de la música, sino de lo que significaba elegir seguir adelante. Es interesante cómo esas elecciones nos definen. No, a la frase todavía le falta moral. Todos los que tienen una relación sana reconocen que la buena comunicación es esencial. Si no puedes o no quieres decirle a tu so cuando ha hecho algo que te lastimó, o si no tiene ganas de hacerte saber cuando has hecho algo mal, eso solo permite que se acumule el resentimiento. El resentimiento es para las relaciones lo que el moho negro es para una casa. Puedes ignorarlo fácilmente al principio y es posible que no lo notes durante años, pero un día te das cuenta de que no puedes respirar y solo necesitas salir de allí. No entiendo por qué muchas personas no hablan sobre lo que sienten. Una vez, un amigo se quedó callado sobre un problema con su pareja. Pasaron meses y al final todo explotó. La relación se dañó de forma irreversible. Al final, se dio cuenta de que hablar desde el inicio podría haber cambiado todo. A veces, las cosas que no decimos son las que más nos afectan. Oye, hice una publicación sobre eso hace unos años. Me sorprendió la cantidad de personas que no tenían idea de que es un ángel, especialmente porque la mayoría fueron criados como cristianos. Está muy explícitamente explicado en la Biblia. Es interesante ver cómo algunas personas no conocen ciertos conceptos básicos, incluso si han sido criados en un entorno religioso. Algunos están más conectados a rituales que a la enseñanza real. Recuerdo que un amigo mío, aunque fue a la iglesia, nunca entendió mucho sobre los ángeles. Hablamos al respecto y, al final, se sorprendió al descubrir lo que realmente representan. Al menos, tuvo una charla buena en vez de solo asistir a la misa. Sin embargo, la Biblia se puede interpretar de muchas maneras diferentes. Hay una parte donde Jesús dice que después de la resurrección, la gente será como los ángeles en el cielo. ¿Podría eso significar que las personas se convierten en gigantescas ruedas de globos oculares en llamas como lo son algunos ángeles? Tal vez. ¿Quién puede decirlo? No se trata de ser ángeles ni de convertirse en ángeles. Lo que se transmite es ser, al igual que los ángeles son, en el cielo. Nota, me doy cuenta de que he complicado la redacción aquí, pero decidí dejarlo así. Si bien no estoy diciendo que el simbolismo original sea lo que ella buscaba, pretende representar que puedes tener anclas mentales o físicas, lo que sea, pero no te hundirás a pesar de estar abrumado. Se podría interpretar que, al igual que una embarcación enfrentando una tormenta, se está anclado y se cuenta con la fortaleza suficiente para soportar la agitación sin hundirse. Y, si realmente lees el poema completo, se trata de una persona que miente para impresionar a sus amigos de toda la vida. Al menos por lo que obtuve, el poema de Robert Frost. Quiero decir, la poesía es una interpretación subjetiva, pero es bastante obvio que se trata de toma de decisiones y elecciones de vida. A veces un cigarro es solo un cigarro. Es comúnmente entendido que Robert Frost se burla de aquellos que consideran cada decisión como fundamental. El narrador se repite que ambas opciones son prácticamente equivalentes, tanto antes como después de decidir. Sin embargo, luego se convence de que esta elección trivial tiene algún tipo de significado vital. Nunca entendí eso. Si sucede algo y hay una razón, ¿no es mucho peor? Quiero decir, si hay una respuesta real a por qué siempre yo. ¿Cuál es esa respuesta? ¿Por qué Dios te odia? ¿Quiere ver lo fuerte que eres? ¿O tal vez te lo mereces? Quiero decir que eso parece completamente desmoralizador. Me resulta mucho más reconfortante decirme a mí mismo, pasan cosas. Bueno o malo. El universo no está detrás de mí. A veces, esas preguntas nos llevan a lugares oscuros. Recuerdo a un amigo que siempre pensaba en por qué le pasaban cosas malas. Se frustraba, pero luego comprendió que la vida es así. No hay un motivo oculto, a veces simplemente suceden cosas. Aprendió a aceptar que hay altibajos y eso le ayudó a seguir adelante. A veces es mejor seguir sin buscar respuestas complicadas. Mi mamá hizo esto después de décadas de tener que tener la última palabra y peleas cada vez más intensas. La primera vez que ella no tuvo que decir la última palabra, me quedé allí estupefacto. No es fácil, pero es bueno que lo hagas. Creo que a la larga trae más felicidad. Es interesante ver cómo las dinámicas familiares pueden cambiar con el tiempo. Recuerdo que un amigo tuvo una pelea fuerte con su hermano.
En lugar de seguir discutiendo, decidió simplemente escuchar. Al final, resultó en una conversación más profunda. Creo que a veces es mejor dejar ir la necesidad de ganar, y eso puede llevar a una relación más saludable. Siempre pensé que lo decía metafóricamente, como podemos reflejarnos en nosotros mismos, espejos, si tenemos percepciones distorsionadas de la realidad debido a prejuicios, etc. Nuestros ojos no son reales. O tal vez estoy pensando demasiado en esto y él ha estado drogado toda su vida. Es seguro que si un profesor de inglés de secundaria lo revisara, lo examinaría en múltiples capas de profundidad. Incluso más que eso, el contexto importa. Si hablas estupideces en voz alta mientras juegas beer pong con tus amigos, te lo pasarás bien. Si hablas estupideces en voz alta mientras miras una obra de teatro de la escuela primaria, te acompañarán hasta la salida. Al principio, interpreté eso como haciendo ruido al usar el baño, y me sentí desconcertado, ya que ambas situaciones parecían ser errores de etiqueta social. Para mí siempre tuvo más sentido en los deportes. Es cierto que hoy en día se valora cada vez más el estudio de cómo entrenar, pero tradicionalmente muchos jugadores que ya no pueden jugar se han convertido en entrenadores. Siempre me ha parecido lógico en el deporte. Es verdad que hoy en día se le da más valor a estudiar cómo ser entrenador, pero tradicionalmente muchos jugadores que ya no pueden jugar se convierten en entrenadores. Es como si toda esa experiencia en la cancha les diera una perspectiva única sobre cómo guiar a otros. Al final, la conexión entre jugar y entrenar es bastante natural. Exacto, me recuerda esa historia de un tipo que se le está inundando el pueblo. Está en su tejado y pasa un barco a rescatarlo. Le dice al barco que se vaya porque Dios lo va a salvar. Pasan 3 barcos y finalmente se ahoga. Cuando llega al cielo le pregunta a Dios por qué no lo salvó y Dios le dice, te envié 3 barcos para salvarte. Me recuerda a un amigo que siempre esperaba que las cosas se resolvieran solas. Una vez, se le ofreció ayuda, pero él dijo que no necesitaba nada. Al final, terminó enfrentando las consecuencias de su elección. A veces, la ayuda está justo delante de uno, pero hay que estar dispuesto a aceptarla. Así que es mejor no esperar a que todo se solucione solo. No usan explosivos a base de fuego en Star Trek. E incluso si lo hicieran, podrían simplemente incluir un oxidante en el explosivo y luego podría producir una bola de fuego, como ya hacemos con los explosivos en la Tierra cuando no hay oxígeno atmosférico. Suficiente. De todas las cosas científicamente imposibles en Star Trek, ¿eligieron esa? En realidad, ni siquiera estar en Star Trek, ya que afirman claramente que usan torpedos de fotones, y luego cuánticos, en TNG era Trek, no explosivos convencionales. Se discute sobre asteroides y se muestran varios en la pantalla, un recurso común en la ciencia ficción. No obstante, la realidad es que los asteroides están a millones de millas de distancia entre sí. Es posible atravesar un cinturón de asteroides innumerables veces sin acercarse a uno. Los libros que son precuelas de Ender's Game capturan este concepto correctamente. En uno de ellos, un barco minero corporativo ataca a un minero independiente debido a la lejanía de los asteroides. En su mejor momento, fue una de las mejores y más valientes personas que he conocido. Pero ella nunca podría admitir ninguna falta o defecto. Todo lo malo que hizo no fue culpa suya, no fue tan malo ni te lo merecías. Pudo funcionar con ese defecto porque era buena la mayor parte del tiempo. A veces, las personas pueden ser realmente buenas pero tienen dificultades para aceptar sus errores. Una amiga así siempre decía que las cosas malas que hacían no eran su culpa. Era una persona valiente, pero al final eso la hacía difícil de tratar. Aunque de la mayoría de las veces era una gran compañía, esa falta de autocrítica limitaba la relación. Es curioso cómo a veces la bondad no es suficiente. En realidad, es bastante aceptado que Robert Frost se burlaba de las personas que se dicen a sí mismas que cada elección que hacen es importante. El narrador incluso se dice a sí mismo que ambas elecciones son más o menos las mismas antes y después de tomarlas, solo para luego darse la vuelta y decidir que esta elección sin sentido de alguna manera afirmaba la vida. La verdad es que muchas veces nos sentimos así, como si nuestras elecciones fueran más importantes de lo que realmente son. Recuerdo a un amigo que pasaba horas eligiendo un restaurante, convencido de que la decisión afectaría su día. Al final, terminamos en un lugar promedio. Pero él seguía convencido de que esa elección tenía un gran significado. Al final, fue solo una cena más. A veces, es mejor no complicarse tanto.
Ellos sí lo saben. Para ellos significa que han soportado una situación difícil y no se han hundido por ello. Eso es lo que significa el tatuaje para ellos cuando se lo hacen. No es que los tatuadores sean estúpidos y solo sepan dibujar en la piel de las personas. Generalmente saben qué significan las imágenes o de dónde vienen. Es interesante cómo un tatuaje puede cargar tanto significado. Para muchos, representa la resistencia ante tiempos difíciles. Conocer el trasfondo de un diseño le da más valor. Los artistas de tatuajes son conscientes de esto y, por lo general, eligen símbolos con historias. Cada tatuaje cuenta una narrativa personal, y eso es lo que lo hace relevante para quien lo lleva. Lo curioso es que, en la Biblia, aparte de algunas referencias específicas a seres específicos, como los guardias del jardín del Edén, ángel podría fácilmente traducirse de manera diferente. La palabra hebrea, Antiguo Testamento, para ángel es malach. En realidad significa mensajero y solo se traduce como ángel cuando está escrito como mensajero de Dios. De manera similar, ángelos en griego koiné, de donde obtenemos la palabra ángel, se traduce como mensajero, a menos que se exprese como mensajero de Dios. Fui a una universidad cristiana y estudié griego koiné y un profesor me ayudó con el hebreo cuando estaba investigando sobre el tema. Siempre me pregunté por qué siempre se traducía como ángel en lugar de mensajero de Dios. Si ese es completamente el caso, la Biblia podría haberse referido simplemente a personas y no a algunos seres celestiales la mayor parte del tiempo. Ahora todo tiene sentido. Elea no es simplemente la ciudad de los ángeles, es la ciudad de los mensajeros. Por eso se encuentran allí Hollywood y los estudios de grabación. Obligué a un amigo a ir a la clínica porque tenía los pies hinchados después de un viaje a gran altura. Odiaba a los médicos, llegué allí, me llamaron, no le dejaron conducir su propio coche al hospital. 20%. Se hizo esto a sí mismo. Tenía la presión alta, tomaba medicamentos pero un día se le acabaron y no volvió a tomarlos hasta el incidente con los pies. Bueno, ahora está muerto después de luchar contra las secuelas de la negligencia durante 4 años. Gente. Toma tus medicamentos. Lo siento por lo que pasó con tu amigo. Es una lección dura sobre la importancia de cuidar nuestra salud. A veces, las personas piensan que pueden ignorar los problemas y todo estará bien. Es triste ver cómo descuidar algo tan simple puede llevar a resultados graves. La gente realmente debería prestar más atención a su bienestar y seguir sus tratamientos. Están hablando de asteroides y muestran múltiples asteroides en la pantalla, un tropo común de sci-fi. Sin embargo, los asteroides suelen estar a millones de kilómetros de distancia. Podrías volar a través de un cinturón de asteroides 1000 veces y nunca estar a menos de 1000 millas de uno solo. Los libros de precuelas del juego Endes realmente lo hacen bien. En el primero, un punto clave de la trama gira en torno a un barco minero corporativo que ataca a un minero independiente, porque el freelance está extrayendo una roca y el siguiente más cercano está a 6 semanas de distancia. Es cierto que en muchas películas de ciencia ficción se muestran los asteroides muy cerca unos de otros. Pero en la vida real, hay una gran distancia entre ellos. Recuerdo haber leído sobre eso en un libro de Ender's Game. La trama sobre la minería espacial realmente se adhiere mejor a cómo es todo. Es curioso cómo se mezclan realidad y ficción en esas historias. Recuerdo haber hecho algo similar en mi escuela. Trajiste los centavos para tu clase, pero llevaste los billetes y las monedas de plata a las otras clases para reducir su puntuación. Entonces, si una clase ganaba, estaba prácticamente garantizado que al día siguiente se verían inundados de plata y papel moneda de las otras clases. Recuerdo que algo parecido pasó en mi escuela. Algunos llevaban monedas de 10 centavos para su clase, pero también sumaban billetes y monedas a otras para que su puntaje bajara. Así que si una clase estaba ganando, al día siguiente seguro recibía un montón de billetes y monedas de otras clases. Era una forma curiosa de competir, pero al final todos se lo tomaban con calma. A ti te gustaba leer pero también querías una pareja. Supongo que saliste a buscar lugares y personas que tenían el mismo interés. Si fueras a discotecas buscando supermodelos para poder impresionar a la gente con tu novia sexy, no serías fiel a ti mismo. Siempre disfruté de la lectura, pero también quería a alguien que compartiera esa pasión. Así que fui a bibliotecas y clubes de lectura, buscando conexiones genuinas. No me interesaba impresionar con una pareja superficial, prefería a alguien con quien pudiera hablar sobre libros. Al final, encontré a alguien que realmente entendía lo que significaba la literatura para mí. Fue un buen cambio, ser auténtico en lugar de buscar una imagen. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó.
Emoticono corazón.